25 de diciembre de 2024, día de Navidad. Un Embraer 190 de Azerbaijan Airlines se desploma envuelto en llamas en Kazajistán. 67 personas a bordo, 38 muertos, incluyendo a ambos los pilotos. El vuelo 8243 salió de Bakú con destino a Grozny, en la Chechenia rusa. Pero algo salió terriblemente mal mientras pasaba por el espacio aéreo ruso. Las esquirlas perforaron el fuselaje. El sistema hidráulico falló. Y en vez de aterrizar en aeropuertos rusos cercanos, fue forzado a cruzar el mar Caspio hasta Kazajistán. Rusia dijo que fue un accidente, que eran drones ucranianos o tal vez mal clima. Putin incluso llegó a pedir disculpas por el trágico incidente, pero nunca admitió culpa. 7 meses después del accidente, el presidente de Azerbaiyán rompió el silencio e hizo un pronunciamiento que acabaría con cualquier posibilidad de diplomacia. La idea de que fue un dron ucraniano el que posiblemente alcanzó el avión es absolutamente ridícula. Hubo 2 ataques al avión. Entonces puedes imaginar, un dron ucraniano viene, apunta al avión azerí, lo alcanza, luego cae y después otra vez. Esa es una historia para el jardín de niños. ¿Sabemos lo que pasó? Además, el espacio aéreo de Rusia no fue cerrado. Minutos después del impacto al avión, y eso también es responsabilidad de aquellos que no lo anunciaron. Entonces, todo esto está claro como el cielo de hoy. Y esa declaración no es solo sobre un avión. Se trata del fin de una alianza que duró décadas y el inicio de algo que Putin nunca esperaba. Un ex aliado que ya no tiene miedo de llamarlo mentiroso frente a todo el mundo. Pero hay algo aún más preocupante para Putin en toda esta historia. Mientras Azerbaiyán se alejaba de Rusia, se acercaba a otro país que Putin considera su enemigo existencial, Ucrania. Lo que comenzó como una tragedia aérea en Navidad puede convertirse en una alianza que cambiará completamente el equilibrio de poder en la región. ¿Y Rusia? Bueno, ellos lo saben. Tanto así que empezaron a acusar públicamente a Azerbaiyán de algo impensable. Ayudar activamente a Ucrania en operaciones militares contra territorio ruso. Para entender cómo llegamos a esta situación, necesitamos volver a aquel día de Navidad y examinar cada detalle de lo que realmente sucedió. Porque las pruebas muestran una historia muy diferente a la versión oficial rusa. El vuelo 8243 despegó normalmente de Bakú a las 8 de la mañana, hora local. Era un vuelo de rutina que debía durar solo 2 horas, pero cuando la aeronave entró en el espacio aéreo ruso, sucedió algo extraordinario. Los pasajeros oyeron explosiones. Objetos metálicos extraños perforaron la cabina. Personas empezaron a sangrar por heridas causadas por esquirlas que atravesaron el metal del fuselaje. Pero aquí hay algo aún más perturbador. El sistema de posicionamiento global de la aeronave también fue bloqueado. Y eso no es coincidencia. Es una táctica militar muy utilizada durante operaciones de defensa aérea. Y entonces vino la decisión que expuso todo. En lugar de dirigir el avión dañado a aeropuertos rusos cercanos, el control de tráfico aéreo ruso ordenó a la tripulación que volara a través del mar Caspio hasta Kazajistán. Un viaje de más de 400 kilómetros con una aeronave gravemente dañada y sistemas hidráulicos fallando. Y en esos momentos, la primera pregunta que viene a la mente es, ¿pero por qué hicieron eso? ¿No era más fácil aterrizar ahí, en las cercanías? Mira, la respuesta a esa pregunta es simple y chocante al mismo tiempo. Detente a pensar. Si el avión hubiera caído al mar durante el trayecto, como probablemente era la intención, sería casi imposible recuperar evidencias.
Los restos quedarían en el fondo del Caspio y la verdad se hundiría junto con ellos. Pero los pilotos azerbaiyanos, gracias a una habilidad y valentía extraordinarias, lograron mantener el avión en el aire el tiempo suficiente para llegar a tierra firme. Y fue ahí cuando el intento de encubrimiento de Rusia empezó a desmoronarse. Las primeras explicaciones rusas fueron casi cómicas. Dijeron que el avión chocó con una bandada de aves, pero los especialistas en aviación se rieron de esa versión. Las aves no vuelan a la altitud donde ocurrió el daño inicial, y definitivamente las aves no crean patrones de perforación consistentes con fragmentos de misiles. Cambiaron la versión posiblemente por el mal tiempo. Pero los datos meteorológicos no confirmaban condiciones severas en la zona. El tercer intento fue el más revelador. Admitieron que los sistemas de defensa aérea estaban activos en la región debido a ataques de drones ucranianos. Putin finalmente llamó al presidente Aliyev 3 días después del accidente, no para admitir culpa, sino para pedir disculpas por el hecho de que el incidente trágico ocurrió en el espacio aéreo ruso. Una estrategia cuidadosamente elegida para evitar responsabilizarse legalmente por lo ocurrido. Pero Aliyev no estaba interesado en juegos diplomáticos. Él tenía pruebas. Múltiples agujeros en el fuselaje, pasajeros heridos por partículas metálicas, testimonios de sobrevivientes que escucharon explosiones. Todo indicaba una única conclusión. Un misil ruso de defensa aérea, probablemente un sistema Panzer, había alcanzado un avión civil lleno de familias que regresaban a casa en Navidad. Y entonces, Aliyev hizo algo impensable. Él estableció 3 demandas no negociables a Rusia. Tendrían que admitir formalmente la culpa, castigar a los responsables y compensar completamente a las víctimas. ¿Esas no eran sugerencias diplomáticas? Eran ultimátums. La reacción de Rusia fue reveladora. En lugar de colaborar, eligieron tomar represalias y empeorar aún más la situación. Y fue entonces cuando la crisis se convirtió en algo mucho más grande que un accidente aéreo. Pocos meses después del accidente, algo terrible sucedió en Ekaterimburgo, Rusia. Fuerzas de seguridad rusas llevaron a cabo una operación violenta en una zona donde vivían trabajadores migrantes azerbaiyanos. 2 hermanos, Ziadim y Rusem Safarov, fueron arrestados en relación con una investigación de homicidio. Pero lo que sucedió después sorprendió al mundo. Los hermanos murieron mientras estaban bajo custodia policial. Rusia alegó que una de las muertes fue por un ataque al corazón. Pero las autoridades azerbaiyanas lo vieron de una manera muy diferente. Una señal, un asesinato demostrativo, un mensaje para Bakú de que Rusia podía atacar a ciudadanos azerbaiyanos dentro de sus propias fronteras cuando quisiera. Y la respuesta de Azerbaiyán fue sin precedentes. El gobierno convocó al embajador ruso, canceló eventos culturales rusos e inició una investigación criminal por tortura y homicidio. Pero lo más sorprendente aún estaba por suceder. El 30 de junio, la policía azerbaiyana allanó la oficina de la agencia de noticias rusa Sputnik en Bakú. Detuvieron al editor en jefe y al director. Y entonces descubrieron algo alarmante. La investigación mostró que la oficina estaba siendo utilizada como centro de operaciones para el Servicio Federal de Seguridad ruso, el Servicio Federal de Seguridad. Esto transformó una disputa diplomática en un enfrentamiento de espionaje. Azerbaiyán había expuesto públicamente una operación de inteligencia rusa en su territorio. Era como si estuviera haciendo una declaración de guerra de información. Pero Aliyev no se detuvo ahí. Hizo algo que ningún país había hecho después de la era soviética. Hizo ilegal que los ciudadanos azerbaiyanos lucharan por Rusia o por el grupo Wagner. Simultáneamente dejó legal luchar por Ucrania. El mensaje era bastante claro. Y fue en este contexto inflamado que aparecieron las acusaciones rusas más explosivas. Los medios estatales rusos empezaron a difundir una teoría conspirativa que intentaba conectar directamente a Azerbaiyán con la guerra en Ucrania.
Mira lo que se difundió en la televisión rusa sobre Azerbaiyán y la famosa Operación Telaraña, que le costó miles de millones a Rusia. Nuestra inteligencia descubrió que los servicios especiales de Azerbaiyán, utilizando sus diásporas en Rusia, ayudaron a los servicios especiales ucranianos en la realización de la operación de sabotaje y terrorismo Telaraña, que tenía como objetivo atacar la aviación estratégica de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Esto lo informa el canal de Telegram Notas de un Veterano. Citando sus fuentes en la inteligencia, la diáspora azerbaiyana ayudaba a realizar la logística y el transporte de cargas, utilizando sus oportunidades de negocios e infraestructura, mercados y almacenes. Por eso, los servicios secretos rusos están actualmente llevando a cabo acciones para neutralizar a las diásporas azerbaiyanas, que en el sentido literal de la palabra son residencias de los servicios secretos azerbaiyanos, trabajando en estrecho contacto con los ucranianos. La acusación rusa era simple. La comunidad azerbaiyana en Rusia supuestamente ayudó a Ucrania a llevar a cabo uno de los ataques más devastadores contra instalaciones militares rusas. La Operación Telaraña destruyó 117 drones, atacó 5 bases de bombarderos estratégicos y causó daños estimados en miles de millones de dólares. Pero había un problema con esa teoría. Era completamente inventada. La Operación Telaraña fue una humillación total para los servicios de seguridad rusos. Drones ucranianos lograron penetrar cientos de kilómetros en territorio ruso y alcanzar algunos de los activos militares más protegidos del país. Fue un fracaso de inteligencia catastrófico. Pero en lugar de admitir incompetencia, Rusia eligió una narrativa más conveniente: culpar a Azerbaiyán. Eso tenía varios usos. Primero, desviaba la atención del fracaso del Servicio Federal de Seguridad. En segundo lugar, justificaba la represión contra la comunidad azerbaiyana que ya estaba ocurriendo. En tercer lugar, enviaba un mensaje a otros países postsoviéticos. Si se alinean con Ucrania, serán etiquetados como terroristas. Era una operación psicológica clásica, solo que no funcionó. Mientras Rusia inventaba teorías conspirativas, Azerbaiyán realmente estaba ayudando a Ucrania. No con operaciones secretas de sabotaje, sino con algo mucho más poderoso: apoyo abierto y constante. Desde el inicio de la invasión rusa, Azerbaiyán ha enviado más de $42 millones en ayuda humanitaria y de reconstrucción a Ucrania. Medicamentos, alimentos, equipos eléctricos vitales para reparar la red energética devastada por los ataques rusos. Más de 130 transformadores, 70 generadores, millones de metros de cables eléctricos. Pero fue el equipo de desminado lo que realmente irritó a Putin. Azerbaiyán, que tiene una vasta experiencia en desminado tras el conflicto de Karabaj, envió máquinas como la Revival P para ayudar a Ucrania a limpiar territorios recién liberados. Para Rusia eso cruzó una línea roja. Pero lo que Rusia parece no haber entendido realmente en toda esta historia es que el Azerbaiyán de 2025 no es el mismo país que hace 3 años. Algo fundamental había cambiado en la dinámica de poder de la región. Y ese algo tiene nombre Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es una región montañosa en el corazón de Azerbaiyán que ha estado ocupada por Armenia desde los años 90. Durante 3 décadas, cerca del 20% del territorio azerbaiyano estuvo bajo control armenio, con más de 700.000 personas desplazadas de sus hogares. Y durante todos esos años, Rusia usaba ese conflicto como una forma de controlar a Azerbaiyán, proporcionando armas a ambos lados y manteniendo un equilibrio que le daba control sobre la política exterior de Bakú. Pero en septiembre de 2023, el juego cambió y Azerbaiyán logró algo que buscaba desde hacía 3 décadas: la reconquista total de Nagorno-Karabaj. En solo 24 horas, las fuerzas azerbaiyanas eliminaron la república separatista y reintegraron el territorio. Y lo más importante, Rusia, que mantenía fuerzas de paz en la región, no hizo nada para impedirlo. ¿Y quieres saber por qué esa victoria fue tan importante? Porque durante décadas, el conflicto no resuelto de Karabaj fue la principal fuente de influencia de Rusia sobre Azerbaiyán.
Los rusos mantenían ese conflicto congelado y lo usaban para controlar la política exterior tanto de Armenia, así como del propio Azerbaiyán. Pero cuando Rusia quedó atascada en Ucrania, su capacidad para proyectar poder en la región del Cáucaso disminuyó drásticamente. Las fuerzas de paz rusas terminaron convirtiéndose en observadores pasivos, y Aliyev se dio cuenta de que tenía una ventana histórica de oportunidad. Como puedes ver, la reconquista de Karabaj no fue solo una victoria militar, fue una liberación geopolítica. Por primera vez desde la independencia, Azerbaiyán estaba libre del principal problema que lo mantenía dependiente de Rusia, y eso lo cambió todo. Ahora, Aliyev podía hacer algo que antes de septiembre de 2023 se consideraba impensable: confrontar directamente a Rusia sin miedo a represalias. El conflicto se había resuelto en los términos de Azerbaiyán, no en los de Rusia. Y había otro factor crucial: una alianza con Turquía. Azerbaiyán y Turquía no son solo socios. Tienen un acuerdo formal de defensa mutua que obliga a ambos países a apoyarse usando todas las posibilidades en caso de un ataque militar. Es efectivamente una garantía de seguridad de la OTAN, ya que Turquía es miembro de la alianza. Eso significa que cualquier agresión militar rusa contra Azerbaiyán podría desencadenar un enfrentamiento directo con la OTAN. Es un riesgo que Putin, ya sobrecargado en Ucrania, simplemente no puede correr. Pero se equivoca quien piensa que Azerbaiyán solo se estaba protegiendo militarmente. También estaba construyendo una alternativa económica que amenaza directamente los intereses rusos, el llamado Corredor Medio. Esta es una nueva ruta comercial que conecta China con Europa, pasando por Asia Central, cruzando el Mar Caspio y siguiendo por Azerbaiyán, Georgia y Turquía. Lo más importante es que esta ruta rodea completamente el territorio ruso, rompiendo el monopolio de Rusia sobre el comercio entre Asia y Europa. Azerbaiyán ahora se posiciona como el centro de esta nueva ruta comercial, modernizando sus puertos y ferrocarriles para recibir mucha más carga. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el comercio que antes pasaba por Rusia ha migrado masivamente a este corredor azerbaiyano debido a las sanciones. Para Putin, esto no es solo una pérdida económica, es una amenaza existencial. Azerbaiyán está literalmente construyendo la infraestructura para volverse completamente independiente de la influencia rusa para siempre. Y ahora, las opciones de Rusia son cada vez más limitadas. Putin está moviendo tropas hacia la frontera azerbaiyana y reforzando la base militar rusa en Gyumri, en Armenia. Son gestos claros de intimidación. La verdad es que Rusia no tiene recursos para abrir un segundo frente importante. Su ejército está degradado, sobrecargado y totalmente enfocado en Ucrania. Iniciar una guerra con Azerbaiyán significaría, en otras palabras, enfrentarse a Turquía y, por extensión, a la propia OTAN. Entonces, Putin recurrió a lo que siempre hace cuando no puede usar la fuerza militar. Eso que llaman presión híbrida. Están persiguiendo a la comunidad azerbaiyana que vive en Rusia, guerra de información, coerción económica e intimidación a través de sus aliados. Pero incluso eso tiene límites. Azerbaiyán es el tercer socio comercial más grande de Rusia y un corredor crucial para el comercio ruso con Irán y Medio Oriente. La interdependencia económica impide una ruptura total. El resultado es una situación extraña, una hostilidad controlada. Ambos países saben que no pueden agravar más la situación, pero tampoco pueden volver a lo que era antes. Y eso nos lleva de vuelta a aquella declaración devastadora del presidente Aliyev. Cuando él llamó a las explicaciones rusas un cuento para jardín de niños, no estaba hablando solo de un avión. Estaba declarando públicamente que Azerbaiyán ya no acepta ser tratado de esa manera. Era una forma de declaración de independencia geopolítica. Y otros países están observando todo esto. Armenia, sintiéndose traicionada por la incapacidad de Rusia de protegerla en Karabaj,
también está tomando sus propias medidas. Para que se den una idea, congelaron su participación en la organización militar liderada por Rusia y están profundizando lazos con la Unión Europea y Estados Unidos. En Kazajistán, donde cayó el avión azerbaiyano, las autoridades permitieron investigaciones internacionales independientes, señalando que no están dispuestas a encubrir acciones rusas en su territorio. Incluso Georgia, históricamente cautelosa con Rusia debido a los territorios ocupados, está observando cómo Azerbaiyán logró confrontar a Rusia y salir relativamente ileso. Lo que estamos viendo es el colapso gradual de la esfera de influencia rusa, no a través de una revolución o guerra, sino mediante la simple negativa de antiguos aliados a aceptar la subordinación. Putin construyó su poder basado en la premisa de que los países postsoviéticos no tenían otra opción más que aceptar la hegemonía rusa, que podían tener independencia formal, pero no independencia real. El caso de Azerbaiyán prueba que esa premisa estaba equivocada. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la alianza entre Ucrania y Azerbaiyán realmente puede cambiar el equilibrio de poder en la región? Deja tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y compartir este video. Hasta la próxima. Subtítulos Adriana.